Masejet Baba Batra Daf Kuf Samechdale Amud Aleph 164a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Gufa Amar Rav, Shtar Habau Be'edav Alamahak Kasher. Mencionamos en la clase anterior en nombre de Rav que si tenemos un documento el cual su texto y sus testigos ambos están sobre un pergamino o una hoja que previamente fue borrada, aún así no sospechamos que este documento se falsifique y por lo tanto decimos de que este documento es kasher. Así nos enseñó Rav en la clase anterior. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente: Vim tomar mojek vejoseru mojek enodome nimhak pa'amahat le nimhak shete pe'amim. La Gemara pregunta lo siguiente: ¿cómo puede ser que es kasher este documento? Deberíamos de sospechar que venga la persona que tiene el documento ahorita y vuelva y borre el texto que se escribió y no borre las firmas las deja. Y después de borrar el texto ese que borró, viene y escribe cualquier otro texto a favor de él. De tal forma está falsificando el documento. ¿Cómo puede ser que es kasher? Dice la Gemara, no sospechamos que lo falsifique. Porque si pasa eso, va a ser notable la falsificación. ¿Por qué? Porque un documento, un pergamino, una hoja que fue borrada una vez, no es igual a algo que fue borrado dos veces. Entonces, si borras solo el texto, los testigos los dejas, los testigos están firmados sobre algo que fue borrado solo una vez, y el texto nuevo que escribió está escrito sobre algo que fue borrado dos veces. Se va a notar la diferencia, entonces se va a notar la falsificación. Entonces no sospechamos que la persona haga esta falsificación y por eso es que decimos que es kasher. La Gemara sigue preguntando: Velei hushdin mashadi diuta me come din meikara umachikle dechiadar machikle lehai avelei diveidi nimchak shete peamim amar Abaye kasavar Rav en haidim chotmim al hamachak ela imken nimchak bifnehem. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: todavía deberíamos de sospechar que se falsifique este documento. ¿Por qué? Porque puede ser, así pregunta la Gemara, de que el pergamino aquí que tenemos, antes de que escribieron el texto y antes que firmaron los testigos, en el lugar de las futuras firmas de los testigos, colocaron tinta, lo entintaron. Y después, solo en ese lugar de los testigos. Y después lo borraron. Posteriormente, vino la persona, escribió un texto en todo ese pergamino, incluyendo el lugar de las firmas también. Y nuevamente volvieron a borrar todo. De tal forma ahorita que tenemos en el mismo pergamino la parte del futuro texto fue borrado una sola vez y la parte de las futuras firmas fue borrado dos veces. Y efectivamente proceden a escribir un documento en ese pergamino. Y queda que el texto fue escrito sobre algo que fue borrado una vez y las firmas de los testigos fueron firmadas sobre una parte del pergamino que fue borrado dos veces. Y le entrega el documento al compañero. Y después el compañero que recibe el documento viene y borra el texto, mantiene las firmas pero borra el texto y vuelve y escribe un texto a su favor. Y aquí ya no te puedes dar cuenta de la falsificación. ¿Por qué? Porque el texto y la firma, ambos están escritos sobre un pergamino que fue borrado dos veces. ¿Por qué no sospechamos este caso? Responde Abaye, no existe sospechar a esto. ¿Por qué? Porque Rav opina que los testigos no firman sobre algo borrado a menos que fue borrado en presencia de ellos. Entonces, cuando se hizo el primer borrón, ¿sí? Se tenía que haber hecho ¿qué? En presencia de ellos, ¿sí? De los testigos. Entonces, si ellos ven de que cuando van a firmar, están firmando sobre algo ya borrado, como el caso nuestro, dos veces o una vez o que sea, van a firmar sobre algo ya borrado y el borrón no fue hecho en frente a ellos, ¿qué van a hacer? No van a firmar. Entonces no hay sospecha que pase un caso así. Seguimos. Meitive hu ala niar ve'edav ala mahak kasher. Venei hushdin mahik levekativ maidebai ve'avelehu ve'edav ala mahak. דקת ויחי, אנחנו שדה חתמנה על מחקה ושטרה כתב על ניירה.
de kat vieja. Y miltahat gaizle. Y ila mahikle. De katve bensade lesada. Bensada lesada. Yahi maseifa. Huwa la mahak ve'edava la niyar pasul. Amay pasul achana min ichtevu. Hachi. Anachna sadeja tamna al niyar aushtaral mehaka. Ashtana mi mohek. Joseru mohek. האמרת לא דומה נמחק פעם אחת ונמחק שתי פעמים, הנמיל אחד החתי מסעדי המחקה, אחד לא חתי מסעדי המחקה, אלא הניירה לא ידיעה. Expliquemos esta parte. Bien la Gemara y sigue preguntando en contra Rav, pero ahorita no pregunta de una sospecha, sino pregunta de una baraita. Hay una baraita que dice lo siguiente: un documento que, escuchen el caso, un documento que su texto está sobre un pergamino no borrado, pergamino nuevo. Y los testigos firmantes, los testigos que firman, firman sobre una parte del pergamino ya borrada. O sea, un texto nuevo, un texto sobre un pergamino nuevo, y los testigos que firman sobre un pergamino ya borrado. Dice la baraita, kasher. Dice la Gemara, pero un segundo, ¿cómo puede ser que la baraita me dice que kasher? Si Rav tiene razón de que cuando tenemos un documento que su texto y sus testigos ambos están sobre algo borrado es kasher, deberíamos tener una sospecha muy grande en este caso. Si el texto está sobre algo nuevo y los testigos firmantes están sobre algo borrado, pues tenemos una sospecha gigante que venga y borre el texto y escriba un texto nuevo y lo falsifique, y va a ser el texto y las firmas sobre algo borrado una sola vez, y según Rav debería ser kasher. Entonces aquí hay una sospecha muy grande. ¿Cómo puede ser que la baraita me dice que en el caso que el texto fue escrito sobre algo nuevo y los firmantes sobre algo borrado es kasher? Dice la Gemara, no, te voy a explicar. La baraita está hablando en un caso específico, en un caso exclusivo y único, que los testigos escriben, los testigos mismos que firman. O sea, la baraita que nos dice que cuando hay un texto sobre un pergamino nuevo y los testigos sobre una parte borrada es kasher, está hablando sobre un caso específico en el cual los testigos, aparte de firmar, escriben: nosotros somos los testigos y firmamos sobre algo borroso, sobre algo borrado, y el texto está escrito sobre algo nuevo. Entonces, si después viene y falsifica, se van a dar cuenta, mira, está escrito eso, lo contrario. Así responde la Gemara. Sin embargo, la pregunta, un segundo, ¿dónde escriben eso? Si lo escriben después de las firmas, pues puede venir la persona y que cortarlo. Entonces, ¿qué vas a decir? Antes de las firmas. Entonces, si es antes de las firmas, ¿sabes lo que va a hacer? Va a borrar el texto. Con esa línea también, va a borrar todo. Entonces ya no vamos a tener no vamos a saber nada. Entonces, ¿dónde se escribe? ¿Dónde escriben los testigos eso? Dice la Gemara, ¿sabes dónde lo escriben? Entre las dos firmas. Que ahí no puedes borrarlo, porque si firmas, va a haber un lugar. Si borras eso, va a haber un lugar entre las dos. Tienes que dejarlo. Y ahí ya se van a dar cuenta. Pero pregunta la Gemara, no me cuadra lo que me acabas de decir. Entonces, volvemos a la respuesta. La respuesta es que esta parte de la baraita, que es la primera parte de la baraita, la que leímos antes, la baraita me dice que cuando el texto está sobre algo nuevo y los testigos sobre algo ya borroso, es kasher. Está hablando en un caso específico. ¿En qué caso? Un caso en el cual los testigos escriben claramente que firmaron sobre algo borroso y el texto está sobre algo nuevo. Y explicamos que esa escritura se escribió ¿en dónde? Entre las dos firmas. Dice la Gemara, si este es el caso de la baraita, no me cuadra la segunda parte de la baraita. ¿Por qué? ¿Qué dice la segunda parte de la baraita? La segunda parte de la baraita dice lo siguiente. Un segundo caso. ¿Qué pasa? Un caso contrario. El texto está escrito sobre algo borroso. Y las firmas, sobre un pergamino que ya fue borrado previamente. Y las firmas, están firmadas sobre ¿qué? Los testigos que firmaron sobre ¿qué? Sobre un pergamino nuevo, que nunca fue previamente borrado. En este caso me dice la baraita en la segunda parte que es ¿qué? Pasul, inválido. ¿Por qué? Porque sospechamos que el texto no es el texto real, sino es un texto que fue falsificado y por eso está escrito sobre algo borroso. Dice la Gemara, pero según lo que acabamos de decir, que la baraita está hablando en un caso específico, que los testigos dicen claramente que ¿qué? Dicen claramente la situación del texto y la situación del pergamino, en donde está el texto, y el pergamino en donde están las firmas. ¿Por qué está inválido? También aquí deberíamos decir que el caso es
específicamente que los testigos escribieron, nosotros los testigos firmamos sobre algo nuevo y el texto está sobre algo ya borrado. Entonces no tenemos por qué falsificar que el texto lo falsifique, no tenemos por qué sospechar que el texto lo falsificaron. Debería estar kasher. Responde la Gemara. No, podemos decir como queríamos decir. Como que dijimos antes, que la primera parte de la baraitá efectivamente está hablando que los testigos dijeron la situación. En el primer caso es que el texto está sobre algo nuevo, pergamino nuevo, y las firmas están sobre un pergamino borroso. En la segunda, entonces si es así, ¿por qué en el segundo caso de la baraitá también nos decimos que está hablando en un caso específico y debería estar kasher? No, en la segunda parte de la baraitá no te sirve que digan eso. ¿Por qué? Porque también si decimos que el caso en la segunda braitá es que los testigos vienen y te escriben, nosotros damos testimonio nosotros los testigos firmamos sobre algo nuevo y el texto es algo borrado, no te sirve. ¿Por qué? Porque todavía sospechamos que se falsifique. Porque justamente como a pesar que ellos dicen que el texto fue sobre algo borrado, puede venir ahorita y que volver a borrar y volver a falsificar y no se van a dar cuenta. Pregúntale por un segundo, ¿cómo que no se van a dar cuenta? Antes dijimos que hay mucha diferencia entre un borrón y dos borrones. Entonces, claro que se van a dar cuenta. Dice la Gemara, no. Todo lo que dijimos que hay diferencia entre uno y dos y se den cuenta entre un borrón y dos borrones es cuando los firmantes están firmando, los testigos firmantes firman sobre algo borrado una vez. Y el texto está sobre algo borrado dos veces. Ahí, como son lugares cerquita, uno puede comparar uno con otro. Pero aquí el caso de la segunda baraitá es que los testigos están firmando sobre algo nuevo 100%. Y el texto, si lo borran una vez o dos veces, no puedes notar la diferencia. Tienes que compararlo con algo que ya fue borrado una vez para poder notar cuando fue borrado dos veces. Así responde la Gemara. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando. Veleiti megilta harita velimhok. Velidame. Lo dami mejacada. Megilta lejaka de megilta. Ule kabala lejatimot de sade bebetina velimhok velidame. Amar Oshai no domen hak ben yomol ben shnei yamim. Velishaye amar Birmia haishian lebedin toin. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Tengo una solución. Entiendo que en este documento, en el segundo caso de la baraitá, está inválido, aunque escriban los testigos la situación, porque sospechamos que vuelvan a borrar el texto. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo caso de la baraitá? Repitamos, cuando el texto está sobre algo borroso y los testigos sobre algo nuevo. Entonces, en ese caso decimos que está pasul, lo acabamos de explicar, a pesar que los testigos escriben que ellos firmaron sobre algo nuevo, el texto es sobre algo borroso, sobre un pergamino ya borrado, aún así decimos que es pasul. ¿Por qué? Porque sospechamos de que lo pueda falsificar, volver a borrarlo y volver a escribir lo que él quiera. Y uno no se puede dar cuenta, lo que vamos a explicar, que fue borrado dos veces, porque no tiene que compararlo con algo que fue borrado una vez. Pregúntale a Mara, ¿sabes qué? Muy sencillo. Trae otro pergamino, escribe cualquier cosa y bórralo. Y compara ese borrón con este texto y se van a dar cuenta. Entonces, pregúntale a Mara, a pesar que no lo puedes comparar con los testigos, porque los testigos firmantes están sobre algo nuevo, pero compáralo sobre otro documento. Trae un pergamino y borra una vez y compara ese primer borrón con los dos y ya te vas a dar cuenta. Dice la Mara, no es lo mismo un borrón en un pergamino que un borrón en otro pergamino. Entonces, aunque este fue borrado dos veces y el otro uno, puede ser que sea igual o puede ser que sea diferente. No puedes comparar. ¿Por qué? Porque siempre los pergaminos cambian el tipo y el resultado final del borrón. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Tengo otra solución. Certifica las firmas en el Bedín y ya que el Bedín diga, listo, vamos a cobrar a través, estas firmas son verdad. Ya, las firmas que están sobre ¿qué? Sobre el mismo pergamino, ¿sí? Certifícalas para que digan, ya sabemos que se está firmado, y después borra esas firmas, ¿sí? Y mira cómo te queda. Entonces, normalmente no puedes borrar la firma porque necesitas la firma para certificar todo esto, pero aquí ya está certificado, ya lo certificamos y el Bedín sabe. Ahorita borra las firmas y a ver cómo te queda a ver cómo te queda ese borrón de una vez con el borrón de texto, que son dos veces, y ahí te vas a dar cuenta. Responde la Gemara, no. Dice Rab Oshaya, es muy diferente cuando uno borra, a pesar que es el mismo pergamino, la misma tinta, todo, pero cuando uno borra y pasa 2 días, no es lo mismo cuando uno borra y pasa de inmediato borrado, pasa 1 hora. Es muy diferente, entonces no es un punto de referencia, no puedes comparar bien. Dice, ¿sabes qué? Entonces mira lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto ya pasó del texto? 2 días, borra las firmas, certifica el Betín, borra las firmas y espérate 2 días. Y mira cómo queda. Dice la Gemara, dice la Birmia, sospechamos que el Betín se equivoque en esto
y no sea tan preciso esperar los días equivalentes al otro, y por eso esto no es una solución. Por eso es que en la varita está escrito que ¿qué? Que en este caso está pasul, está inválido. Seguimos la botay. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer Mekushar Vejule. Mencionamos en la Mishnah 3 opiniones. Volvamos a la Mishnah. En la Mishnah mencionamos 2 tipos de documentos. Get Pashut, que es un documento sencillo, abierto, que está el texto y los testigos abajo. Y Get Mekushar, que es el documento que tiene pliegues de la parte principal de su texto y encuadernado en los laterales, como ya vimos anteriormente. Y mencionamos diferencias alágicas entre estos 2 documentos. Una de esas diferencias es dónde... un segundo. Sí. Una de las diferencias alágicas es cuántos testigos debe tener. Si 2 o 3. El Get Pashut dijimos que es 2 y el Get Mekushar debe tener que 3. Y otra diferencia es dónde es que van los testigos, dónde firman los testigos. En el Get Pashut firman en la parte de adentro, o sea, en la parte del texto. Y en el Get Mekushar firman en la parte de atrás. Ya vimos anteriormente, en las clases anteriores, dónde exactamente atrás. Y después la Mishnah dijo, ¿qué pasa? La Mishnah después trajo la siguiente discusión. ¿Qué pasa si los testigos firmaron, en el Get Pashut firmaron atrás y en el Get Mekushar firmaron adentro? Entonces, según Tanakamá, pasul. ¿Por qué? Porque no hiciste de la manera que Jajamim establecieron en cada documento. Sin embargo, viene Rabbi Hanina ben Gamliel y discute parcialmente y dice, mira, estoy de acuerdo contigo que en el Get Pashut, si no firmaron adentro, si no firmaron atrás, estoy de acuerdo que está pasul. Pero el Get Mekushar, si firmaron adentro y no firmaron atrás, yo opino que, a pesar que cambiaron de lo que es kasher. ¿Por qué? Porque puedes venir y abrirlo. Puedes abrirlo y volverlo como un Get Pashut. Entonces, si firmaron adentro y no firmaron atrás, se puede convertir en un Get Pashut, por lo tanto se mantiene kasher. Tercera opinión es la opinión de Rabban, la segunda que dije ahorita es Rabbi Hanina ben Gamliel. La tercera es Rabban ben Gamliel, dice todo según la costumbre local. Sí, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita la Gemara se enfoca en la segunda opinión, Rabbi Hanina. ¿Qué dice Rabbi Hanina ben Gamliel otra vez? Que un mekushar, un documento encuadernado, con pliegues encuadernados, que normalmente los testigos firman ¿dónde? Atrás. ¿Sí? Que no hicieron de esa manera sus testigos, sino se hicieron ¿dónde? Firmaron ¿dónde? Adentro, adelante, en el lugar del texto. Es kasher porque puedes, ¿qué? Porque puedes abrirlo y convertirlo en un documento sencillo, regular, normal. Bien, la Gemara y trae la siguiente pregunta que formuló Rebbi en contra de esta opinión, Rabbi Hanina ben Gamliel. Dice la Gemara, Eshiv Rebbi, le dibré Rabbi Hanina ben Gamliel. Valo, eno dome zemano shel ze lezemano shel ze. Pashut melech shana monim lo shana, shtaim monim lo shtaim. Mekushar malach shana monim lo shetaim, shetaim monim lo shalosh. Vezinin de yaziv mine. זוזה במקושר ומתרמה לזוזה בנהו בנהו פרלה ואמר לה הב לי שטרי ואמר לה אירקס לי וכתב לטברה וכימת זמנה משבי לפשוט ואמר לה הני אשתדי זב מיני כסבר אין כותבים שובר ומבקי רבי במקושר והאום מקושר דד לקמא דרבי ואמר רבי שטר מאוחר זה ואמר לו זונין לרבי כך מנהגה של אומה זו מלך שנה מונים לו שתיים מונים לשלוש. Batar de Shama, Mizonin Sevara. La Gemara trae la siguiente pregunta que le hizo Rebbi a Rabbi Hanina ben Gamliel. Escuchen bien. Le dice así: ¿cómo tú puedes decir, le pregunta Rebbi a Rabbi Hanina, que es kasher un get mekushar que lo firmaste adelante? ¿Por qué? Porque puedes convertirlo en get pashut. O sea que no hay ningún problema en convertirlo en get pashut. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? La manera de escribir las fechas en el Get Mekushar es diferente a la manera de escribir las fechas en el Get Pashut. ¿Y por qué? Explico. La Gemara explica. En un Get Pashut, normalmente, importante aclarar, las fechas de los documentos se ponían el año según el año del rey actual. El primer año de su rey, el segundo año de su reinado, del rey tal y tal.
En el Get Pashut, cuando se encontraba cierto rey fulanito, digamos, se encontraban en el primer año, ponían tal fecha de tal mes, del primer año de tal rey. Si era segundo año, del segundo año de tal rey, así es un Get Pashut. O sea que escribían los años reales del rey actual. Sin embargo, en un Get Mekushar siempre se adelantaba. Si el rey estaba en su primer año, escribían el Get Pashut del segundo año de tal rey. Si estaba en el segundo año el rey, escribían el tercer año en el Get Mekushar. O sea, siempre ponían un año más. ¿Y por qué? Porque había una costumbre, cuando había un rey, como para desearle y que están contentos de desearle más, a pesar de que llevaba un año, siempre decían dos decían tres, ¿sí? Entonces, también en Ushtar Mekushar también me establecieron que el documento sea escrito según esta costumbre de esa umá, que se adelanta un año más, a diferencia del Get Pashut que no. O sea, a mí me establecieron que la fecha del Get Mekushar es siempre un año más de lo actual y un Get Pashut el año real. Dice la Gemara, si es así, tengo un problema. Puede pasar de que una persona le preste dinero a su compañero, Shimón le preste dinero a Reubén, Shimón es el prestamista, Reubén es el prestatario. Viene Reubén el prestatario, le escribe un documento que le debe tal dinero y se lo hace, ¿qué tipo de documento? Mekushar. ¿Y qué fecha le ponen? Le pedí prestado dinero y le debo dinero, y esto pasó ¿cuándo? Estaba en el primer año del rey. El segundo año, así escriben. Y puede ser que Reubén de inmediato tiene dinero para pagar. Después de un mes, dentro del primer año del documento, tiene para pagar. ¿Y qué hace? Va Reubén donde Shimón le dice, Shimón, tú me prestaste 1,000, aquí tienes los 1,000 de regreso. Y le puede venir y decir el prestamista, el prestamista le recibe, le dice gracias, pero le dice el prestatario, un segundo, antes de que te lo dé, dame el documento de regreso. El documento que te firmé que te debo dinero, el Get Mekushar, dámelo de regreso. Y viene el prestamista y dice, se me perdió. Bueno, se te perdió, dame un shobar. ¿Qué es un shobar? Un recibo. La halajá es de qué? En este caso, que no le pueden regresar, es importante pedir el documento de regreso, porque si no se lo puede cobrar otra vez. Pero también se lo puede cobrar otra vez al prestatario. Entonces, ¿qué le pide? Como se perdió, sabes que no hay problema, pero dame un recibo que recibiste hoy, y ahí ya no es con la fecha, hoy es la actualidad. Hoy, el día tal, del mes tal, del rey, del primer año del rey, porque shobar no es mekushar, ¿sí? Me pagó tal y tal, me devolvió la deuda. Y se lo da Reubén. Se la demará un segundo. Después, el año que viene, va a venir Shimón, va a encontrar el documento de préstamo, que era Get Mekushar, y lo va a convertir en ¿qué? Según Rabbi Haina Ben Gamliel puede convertirlo en Pashut, ¿sí? Lo va a convertir en Pashut. Le va a decir, me debes dinero. Le va a decir, ¿cómo? Ya te pagué. Dice, no, eso fue otro préstamo. Mira, que está escrito aquí, cuando se escribió el Get Mekushar, como fue en Get Mekushar, ¿qué fecha se escribió? Tal mes, de tal día, tal fecha, de tal mes, del segundo año, porque se adelantó un año. En verdad fue el primer año, pero se adelantó un año. Y como ahorita se volvió en Get Pashut, tú dices que se puede volver en Get Pashut, se va a ir según la fecha, el segundo año, que es ahorita, el segundo año que están ahorita, en verdad. Y le va a volver a cobrar un préstamo, gravísimo esto. Le va a decir, no, pero mira el recibo, aquí está. No, el recibo dice que primer año. El recibo dice primer año, esto es un nuevo préstamo que me hiciste, el segundo año. Dice, no, pero esto era Get Mekushar, que se adelanta un año más. No, pero si tú me dices, Jaina, que lo puede volver en Get Pashut, ¿qué es? Actual, la realidad. Entonces está escrito segundo año, eso significa que fue este año. Así pregunta la Gemara en contra de Rabbi Haina. No la Gemara, así pregunta Rebbi en contra de Rabbi Haina. Responde la Gemara, Rabbi Haina opina de que no hay posibilidad de escribir un recibo sobre un préstamo. O sea, obligatoriamente tienes que regresar el documento. Entonces, si él opina así, que el recibo no funciona y tiene que regresar el documento, no existe sospecha. ¿Cuál es la sospecha? Que le escriba un recibo y al año que viene le saque el documento. No existe, no hay recibo. Reubén tiene todo el derecho que ¿qué? Reubén, si quiere pagar, puede pagar, pero tiene todo el derecho de demandar el documento de préstamo. Y si no se lo dan, no le paga. Entonces no tenemos esa sospecha, porque toda esa sospecha está basada en que le pague por el recibo y el documento se lo mantenga y después se lo saque. No tenemos ese problema. Así nos dice la Gemara. La Gemara viene y pregunta algo técnico. Rebbi, ¿qué pasó aquí? Rebbi le hizo una pregunta en contra ¿a quién? Rabbi Haina Ben Gamliel, sobre un tema de Get Mekushar, ¿sí?
Bien, la Gemara dice un segundo. Si tú preguntas en contra de Rabbi Haina ben Gamliel, de un Get Mekushar, significa que tú eres Baki, tú eres experto en alajot y leyes y temas de Get Mekushar. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque hubo una historia que le vino un Get Mekushar enfrente de Rebbi y el tiempo, el Zman, ¿sí? La fecha estaba adelantada, tenía un año más, porque así es la costumbre. Y le dice Rebbi, y dijo Rebbi sobre este documento, no, Shtar Meujar, es un documento retrasado, está mal. Y lo invalidó. Y hasta que vino Zonin, un hombre, un jajam, y le dijo a Rebbi, no, la costumbre de, como dijimos, la costumbre de esta nación es escribirle, a pesar que están en el primer año, escriben el segundo año. Cuando están en el segundo año, escriben tercer año. Y a mí me establecieron que también en Get Mekushar se escriba así. Entonces vemos de que Rebbi no sabía mucho de este tema. ¿Cómo puede ser que Rebbi aquí se atreve a venir a preguntar en contra de Rabbi Haina ben Gamliel? Dice la Gemara, no, efectivamente Rebbi no era experto en temas de Shtar Mekushar, pero después de que escuchó las leyes de este jajam llamado Zonin, ahí ya está experto. Y por eso, y este episodio que le preguntó a Rabbi Haina fue después de que se hizo experto. Seguimos. Haushtara de Ave Katav be Bishnat Peloni Arkan. Amar Rabbi Haina Bade que Matay Amad Arkan be Arkanute. Bedilma de Arich Malchute. Amar Raboshaya Kach Minagash Lumazo. Shana Rishona Korim lo Arkan. Shenia Korim lo Digon. Bedilma Abure Abru ve Adar Ukmu. Amar Rabbi Irmiyah Hau Arkan Arhan Digon Karu le. La Gemara trae el siguiente caso. Un caso de un documento que estaba escrito en la fecha lo siguiente. Día tal, del mes tal, del año de Arcán. Arcán, la palabra Arcán es una palabra en griega, que se le llamaba el rey en su primer año. O sea, aquí no escribió el año del rey, escribió fecha tal, del mes tal, del rey Arcán, del Arcán, ¿sí? Dice Rabbi Haina, verifiquemos, aunque no está escrito el año, verifiquemos cuándo fue que este rey se nombró el primer año. Y el primer año se refiere a esto. ¿Por qué? Porque normalmente Arcán se le llama el que está el primer año. Dice un segundo, pero Arcán puede ser que viene Arij, viene de palabra Arij, de Aroj, de largo. ¿Sí? O sea, refiriéndose a el rey que lleva mucho tiempo. ¿Sí? O sea, ¿quién te dijo? Sí, Arcán en griego significa el primer año, pero puede ser que es mucho tiempo, entonces no sabemos que es un año específico. Dice la Boshaya, no, la costumbre de esta nación, de los griegos, era que el primer año le llamaban, aquí es que la Gemara especifica un poco más, el primer año le llamaban al rey Arcán y el segundo año le llamaban Digón. Entonces está escrito fecha tal del mes tal del Arcán, fulanito, Arcán que es el primer año y Digón es segundo año. Dice la Gemara un segundo. Listo, Arcán que es primer año. Dice, Arcán es el primer año de su reinado. Dicen, pero todavía tenemos que sospechar algo. Puede ser de que este rey fue rey por un año y después de un par de años lo sacaron del reinado y después nuevamente volvió otra vez. Entonces, ¿quién te dijo a ti ahorita cuál primer año? ¿De la primer reinado o el segundo reinado de él? Dice, no, es del primer reinado. Responde Rabbi Mía, ¿por qué? Porque cuando vuelve a reinar, no se le llama el primer año de la segunda reinado Arcán, sino se le llamaba Arcán Digón, se le llamaban las dos. Arcán haciendo referencia al primer año y Digón haciendo referencia al segundo reinado. Entonces está escrito solo Arcán, es porque es el primer año del primer reinado. Seguimos. Tam Rabbanan Hareni Nazir, Sumhu Samar Hena Achat, Digón Shetaim, Terigon Shalosh, Tetrigon Arba, Pentigon Hamish. La Gemara trae una baraita en el cual menciona la palabra Digón, que mencionamos antes, que es al rey Digón. El Digón, cuando se le decían Digón al rey, se referían al un rey que estaba en su segundo año. La Gemara trae una baraita que también menciona esta palabra. La baraita es lo siguiente: sabemos de que una persona puede recibir Nezirut sobre el mismo. Nazareo, ¿sí? Cuando recibe Nezirut, normalmente el lapso es, sin especificar, cuando no especifica nada, 30 días, Sheloshim Yom. Y uno puede recibir 3 paquetes de Nezirut, que serían 30 por 3. ¿Sí? Puede recibir 2, puede recibir 5. ¿Sí? Entonces dice la baraita, dice un justo siguiente: si la persona dice yo voy a hacer Nazir Hena, es un paquete de Nezirut, 30 días nada más. Si dice voy a hacer Nezirut Digón, son 2 meses, 2 veces 30 días, 2 paquetes. Si dice Trigón, 3 veces. Si dice Tetrigón, 4. Si dice Pentigón, es 5 veces. ¿Sí?
¿Por qué? Porque todas esas palabras, Hena es 1, Digón es 2, Trigón es 3, Tetrigón es 4, Pentigón es 5 en lenguaje griego. Seguimos. Ahora van Bait Agol, Digón, Trigón, Bait Agol, Digón, Trigón, Pentigón, Enometame Ben Gaim. Tetrigón, Metame Ben Gaim. Minane Mileta, no paran, Lema la Omer Kir, Kirot, Shetaim. Le mata Omer, Kir, Kirot, Shetaim, Arekan, Arba. La Gemara trae otra baraita, que también no tiene que ver con nosotros. O sea, el tema habla de Negaim, de lepras. La razón que la traemos es porque menciona otra vez estas palabras de Digón y demás en griego. La baraita es lo siguiente. Sabemos de que las casas pueden recibir impureza cuando tiene lepra. En el tiempo de antes, cuando venía la lepra, la lepra podía venir en el cuerpo o en la casa. Sin embargo, la baraita nos dice que cuando hay una casa redonda o una casa que tiene solamente 2 esquinas. ¿Cuándo puede ser una casa que tiene 2 esquinas nada más? Medio círculo. Medio círculo tiene 2 esquinas. O una casa que tiene 3 esquinas nada más. ¿Sí? Que es un triángulo. O una casa que tiene 5 esquinas. Pentágono, ¿sí? En todos estos casos, si viene lepra, no se impurifica de lepra. Solamente cuando es tetrigón. Solo cuando tiene 4 esquinas. O sea, cuadrada o rectángulo. ¿De dónde lo aprendemos? Dice la Gemara del Pasuk, porque el Pasuk en temas de Negev Batim, cuando nos habla de lepra de casa, nos dice, al principio, no nos dice, un segundo, en vez de decir la palabra kir, pared, nos dice kirot, paredes. Y también al final, en vez de decir kir, nos dice kirot, paredes. Mínimo de paredes 2, está escrito 2 y 2, tiene que haber mínimo, ¿qué? 4 paredes, equivalente a 4 esquinas. Seguimos, Haume Kushar, de Ata le Kame de Rebi. De Amar Rebi, Enzman Beze, Amarlo Rebi Shimon Rebi, Amarlo Rebi Shimon Barrebi, le Rebi Shaman Keshara Mubla, Palie Bechazi, Hadar, Hazabe, Rebi Bishut. Amar Lavana Katavte, Rebi Uda Hayata Katve, Amar le Kelach Milashon Haraze. Wow, dice la Gemara, sabes que sigamos un poquito más, ahorita explico. Zinin Habe Yativ Kame, capaz de escribir a Sefer Teilim, Amar Rebi, Kama Miyushar Ketavze. Amar le Lavana Katavte, Yehuda Hayata Katve. אמר לך כלך מן לשון הרע זה, בשלמה אתה מכלל לשון הרע, אלא חמי לשון הרע איכה, משום דרבדימי, דתני רבדימי יחוע דרספרה, לעולם אין לספר אדם טובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. La Gemara trae 2 historias. La primera tiene que ver con un documento mekushar, un get mekushar, un shtar mekushar, que es un documento que tiene los pliegues y tiene puntadas, está cosido en los laterales, está encuadernado en los laterales. La historia es la siguiente. Hubo un shtar mekushar, un get mekushar, que vino enfrente de Rebi. Y Rebi lo ve y dice, no sirve. No tiene fecha. No tiene fecha. Entonces no sirve. Viene el hijo de Rebi, llamado Rabbi Shimon. Le dice, pero papi, puede ser que está en los pliegues, dentro de los pliegues. Y por eso no lo ves. Efectivamente, vino Rebi, sacó las puntadas, así como ya explicamos esto hace un par de clases atrás, y se dio cuenta que ahí estaban, ¿qué? La fecha. Y después, Rebi se volteó y vio a su hijo Rabbi Shimon con una cara así furiosa. Porque Rebi pensó que el que escribió este documento fue ¿quién? Su hijo Rabbi Shimon. Entonces estaba bravo, ¿por qué? Porque Rebi estaba en contra de hacer Get Mekushar, porque él opinaba de que nosotros no somos expertos en eso. Entonces estaba bravo con su hijo, ¿por qué lo hizo? Le respondió Rabbi Shimon a Rebi, no, yo no lo escribí, papi. Lo escribió un jajam llamado Rabbi Uda Hayatá. ¿Sí? No lo escribí yo, lo escribió Rabbi Uda Hayatá. Le dijo Rebi, la Shonara, ¿por qué estás hablando mal? Tenía que haber dicho, no lo escribí yo, suficiente. ¿Para qué tiene que decir, no lo escribí yo, lo escribió Rabbi Uda Hayatá? Así le dijo Rebi, la Shonara, estás hablando feo del otro. Una segunda historia, hablando de la Shonara, la Gemara trae una segunda historia. Una segunda historia que Rabbi Shimon, el hijo de Rebi, estaba enfrente de su padre Rebi. Y había uno de los libros del Teilim. El Teilim está dividido en 5 sefarim, en 5 libros. ¿Sí? Entonces viene Rebi y le dice a su hijo, wow, qué bonito está, derechito, bonito, la letra de este libro. La escritura está muy bonita, de este Sefer Teilim. Le dice Rabbi Shimon, no lo escribí yo, lo escribió ese mismo personaje que antes mencionamos, Rabbi Uda Hayatá. También sobre esto Rebi le dice, no, pero di que no lo escribí yo, no tienes que decir que no tienes que decir que lo escribió el Lashon Hara. Pregunta la Gemara un segundo. Yo entiendo en la primera historia que es Lashon Hara. ¿Por qué?
porque según Rebbi no es correcto hacer un get mekushar. Entonces cuando viene Rebbi y le dice a Rabbi Shimon, está bravo, ¿por qué lo escribiste? Rabbi Shimon no tenía que haber dicho, no lo escribí yo, lo escribió fulanito, porque según Rebbi es mal escribirlo. Entonces no tenía que haber dicho, no lo escribí yo, suficiente. Pero en el segundo caso, que Rebbi está haciendo una alabanza, no está haciendo algo malo, está haciendo algo bueno. ¡Qué bonito es esa escritura! Y viene el hijo y le dice, no lo escribió, sino lo escribió Rabbi Yehuda Hayatá, ¿sí? Rabbi Yehuda Hayatá, ¿por qué en este caso le dice Rebbi Lashon Hara? Lo contrario, dijo algo bonito. Dice la Gemara, aquí aprendemos lo que dice Rav Dimi. Dice Rav Di, hermano de Rav Safra, no solamente Lashon Hara es hablar mal del otro, tampoco uno debe hablar bien de los demás, porque cuando uno habla bien del otro, al final uno puede llegar a hablar mal. Entonces, por eso le dijo Rebbi también en el segundo caso, ¿quién escribió este tan bonito alabanza? Tenía que haber dicho, no lo escribí yo. No tenía que haber dicho, no lo escribí yo, lo escribí. Lo escribió Rabbi Yehuda Hayatá, porque si no, cuando habla bien, puede ser que de repente diga, sí, pero no tan bien, pero en esto es bueno, pero en otras cosas no, y ahí empieza la Lashon Hara. Entonces aquí aprendemos de que no nada más la Lashon Hara es hablar mal, sino también hablar bien no se debe, porque al final te llega a hablar mal, hablar la Lashon Hara. Ya que hablamos de la Lashon Hara, de la mala lengua, de hablar mal, la Gemara trae otra cosa que dice otros Jajamim. Amar Rab. Shalosh averot en Adam nitzol mehem bechol yom hirura verá beyun tfilah Lashon Hara. Lashon Hara sal kadatach ela avak Lashon Hara. Amar Rabbi Yehuda amar Rab rov vegazel umiut bearayot veakol b'Lashon Hara. Lashon Hara sal kadatach ela avak Lashon Hara. Dice Rab Amram en nombre de Rab, hay 3 averot, 3 pecados que nadie se salva todos los días. O sea, todos los días uno las transgrede. ¿Cuáles son? Hirura verá, pensamientos de pecado. Uno siempre piensa algo incorrecto. Y un tfilá, que hay varias explicaciones, digo una de ellas, que uno no se concentra en el rezo siempre. ¿Sí? Y la Lashon Hara. Estas cosas, todos los días, nadie se salva de ellas. Uno siempre peca con esto. Pregúntale, ¿la Lashon Hara siempre peca? Hay gente que se cuida de no hablar la Lashon Hara. ¿Cómo que siempre uno peca la Lashon Hara? Puede ser que mucha gente peca, pero que nadie se salva. Dice, no me refiero a avak Lashon Hara. ¿Qué es avak Lashon Hara? Lashon Hara es cuando uno habla claramente feo de otra persona. O antes dijimos también cuando algo bien, porque voy a llegar al feo. Pero cuando hablas claramente mal de otra persona. Avak Lashon Hara es cuando no hablas mal, pero puedes deducir que hay algo mal por allá atrás. Eso es avak Lashon Hara. ¿Sí? Hay diferentes ejemplos, no vamos a entrar en detalles. Avak es como derivado. Derivado es, derivado muchas veces es cuando es literal lo grave, pero de otra forma. Aquí cuando decimos avak Lashon Hara es literal, cuando no dices claramente algo malo, pero se entiende lo que dices que hay algo malo, entre líneas. ¿Sí? Entonces de eso nadie se salva. O sea, hay gente que se cuida de la Lashon Hara, puede ser poca gente que se estudia la Lashon Hara, pero avak Lashon Hara, todos caen. Similarmente, dice la viuda en nombre de Rab, la mayoría de las personas caen en robo, en gezel, en la prohibición de robar. Minoría caen en arayot, en relaciones prohibidas, con mujeres prohibidas. Pero todos caen en ¿qué? En la Lashon Hara. Pregúntale a la Gemara, ¿todos? No, hay gente que no cae en la Lashon Hara. Hay gente que se cuida. Puede ser poca, pero hay gente, no todos. ¿Cómo puede ser que todos caen en la Lashon Hara? Responde la Gemara igual, no. Todos caen en avak Lashon Hara, en lo que es entre líneas. No dices claramente mal del prójimo, pero entre líneas se entiende. Todos caen en eso. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.